Buenos días. De todo, gracias por su asistencia. Quiero iniciar este acto precisamente no como convocante de la rueda de prensa, que tenemos aquí a Begap, a su presidente, a su director general, que son los que van a tener el papel protagonista, pero sí como presidente del Círculo de Bellas Artes, en la que es una institución privada que, por supuesto, siempre ha estado y ha sido parte de los creadores del arte y de toda su problemática. Decirles también que este acto, que es una explicación y reivindicación del famoso derecho a la copia privada que se incluye en la ley del año 87, entonces ministro Javier Solana, y que estaba incluida en la ley de propiedad intelectual, me retrotrae a una situación biográficamente muy sentimental, porque yo en aquellos momentos era el director general de Bellas Artes que participó en la elaboración de la ley de propiedad intelectual. Los avatares y los recorridos y los problemas hasta la situación positiva actual nos lo van a describir. Yo simplemente quería darles a todos los participantes y a todas las participantes en esta rueda de prensa la bienvenida y explicarle una vez más, por si se les han olvidado, y aquí tengo viejos compañeros de aquel año 82 en el que los artistas y los intelectuales tomamos el Círculo de Bellas Artes para convertirlo en un centro abierto por supuesto a los creadores, a los artistas, a los escritores, a los cineastas y a todo el mundo de la cultura. Decirles que, como siempre, esta es vuestra casa. Ser bienvenidos y, sobre todo, adelante con nuestras reivindicaciones. Muchas gracias y es vuestro turno. Pues gracias, Juan Miguel, gracias al Círculo de Bellas Artes por la colaboración y por esas profundas afinidades. No en vano el Círculo alude a Bellas Artes en su denominación, tal como recordaba hace un momento Juan Genovés, y a los sucesivos impulsos que tuvo esta institución para mantener esa singularidad que la hace única, incluso en el contexto europeo, hasta el extremo de que desde Francia, desde Barcelona, hace poco a mí también, veían con cierta envidia la existencia de una institución en defensa de la cultura independiente, como es el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Con relación a la otra institución, a Begap, decir que Begap, expresado con palabras sencillas, sería una cooperativa donde el principal activo es el repertorio visual de los creadores visuales españoles. Estamos hablando de más de 2.500 socios dentro del ámbito estatal y más de 100.000 de las sociedades hermanas de todo el mundo, ¿no? El arte es una aventura colectiva, es un hecho social y ese aspecto, esa dinámica de ese proceso, en esa dinámica y en esos procesos, Begap opera como una pieza insustituible en la era de la imagen, estableciendo un puente entre lo que es entre la sociedad, medios de comunicación, medios de reproducción, las revistas especializadas, los aficionados y los creadores, ¿no? Y por eso es tan importante la vitalidad, digamos, de Begap, ¿no? Begap, como sabéis, está formado por artistas plásticos de las diferentes disciplinas, diferentes generaciones. En el propio Consejo de Administración, a lo largo de todos estos años, desde hace ya casi 20 años que tiene la institución, representó también a toda la complejidad del mapa cultural español, con artistas prácticamente de todas las comunidades, ¿no? Y cubriendo un espectro que va desde el diseño gráfico, la ilustración, la escultura, la pintura, el videoarte, la fotografía, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es el activo principal, la creación de esos autores y el apoyo explícito desde su fundación. Aquí está Juan Genovés, que junto con Luis Gordillo, parece que eran los dos socios pioneros de esta aventura, fueron los que dieron digamos, la salida a este proyecto, que es central en cuanto a la cohesión del sector, en colaboración, por supuesto, con asociaciones de artistas y todo el entramado
todo el entramado cultural, ¿no? En ese sentido, la exposición propuestas que hoy concluye refleja muy bien esa vitalidad y esa diversidad. Luego a ver si tenemos oportunidad de subir a la planta donde está esa exposición y veremos la gran fuerza de experimentación y esas diferencias, ¿no? Veremos ahí pantallas, veremos soporte del lienzo, vemos efectivamente todo lo que los distintos canales por los que hoy se manifiestan esas inquietudes, ¿no? Con relación a propuestas y el Fondo Social y Cultural, se financia con la copia privada, ¿no? La compensación equitativa de copia privada, que así es como aparece en la ley, es lo que permite que un derecho de autor, como es el derecho de los creadores a obtener un rendimiento, a participar en el rendimiento económico de esas, tiene un límite, ¿no? Y ese límite es el que permite que los particulares, digamos, los usuarios, puedan utilizar esas imágenes. Con la ley que había en el momento que comentaba Juan Miguel, de ese momento auroral, ¿no?, de efervescencia cultural en España, existió una práctica consolidada hasta uno de esos viernes sombríos, ¿no?, del primer gobierno, de la primera etapa de Mariano Rajoy, donde en un paquete de medidas supuestamente frente a la crisis, curiosamente aparece la desaparición de la copia privada, virtual desaparición de la copia privada, parece casi como uno de los elementos esenciales de aquel decreto. Entonces, BEGAP y otras instituciones, otras entidades presentaron alegaciones en Europa y también aquí una demanda frente al Tribunal Supremo que se gana. Hace unos meses se ha ganado esa demanda. Entonces, ¿qué representa esto? Una vuelta al sistema anterior, que era que los fabricantes de equipamientos multifuncionales y de las herramientas tecnológicas de reproducción, que eran los que abonaban esa partida, esa compensación, porque eran los beneficiarios, vuelve a aquel sistema que había anteriormente y que es el que existe, por otro lado, en aproximadamente 22 países del entorno europeo. Lo que había hecho el decreto que anulaba esa compensación era exonerar a las multinacionales tecnológicas del pago de esas cantidades de compensación equitativa y pasaban a los presupuestos generales del Estado, cosa que desde Europa, digamos, lo ven incompatible con el contexto, con la directiva, en concreto la directiva europea. Todas estas cuestiones se pueden matizar. Cualquier duda que tengáis, está Javier Gutiérrez Vicén y nos puede dar los datos más puntuales, jurídicos, con relación a estas cuestiones. Pero, en esencia, la copia privada es muy importante recuperarla en su vitalidad y en su esencia, ¿no? Porque aquí hubo, en todos estos años, yo creo que hubo algo que se podría definir como una campaña previa a intoxicación, que sería la expropiación simbólica del lenguaje y de las palabras, ¿no? Compensación equitativa de copia privada, yo creo que se entiende que es copia privada, copia que hacen particulares. Compensación equitativa, pues la compensación que se le da a esos autores, ¿no? Si recordáis, todos aquellos años sobrevolaban continuamente sobre la prensa con gran exuberancia de tipografía la palabra canon, gravamen. En absoluto eso era un canon ni un gravamen, sino que era una compensación equitativa, recurriendo a las palabras de la ley, y que representan un apoyo, efectivamente, a la propiedad intelectual, a la posibilidad de que existan, como demuestra propuestas, un retorno, que es el enunciado de esta rueda de prensa, ¿no? Un retorno que retroalimente a la propia creación, ¿no? O sea, aquí no se está hablando en absoluto digamos, de subvenciones o de posición paternalista, no, sino que es una cooperativa que genera unos recursos, y esos recursos por ley, además, que era una ley muy bien diseñada, el 20%
de la copia privada, digamos, se dedicaría a financiar propuestas. Aquí están presentes, además de Való, de Javier, y de Alfonso Albacete. Alfonso, que por cierto fue presidente de la Fundación Arte y Derecho, que era el brazo, digamos, cultural que creamos, y asistencial que creamos en el año 96 para articular todos estos recursos que venían de la copia privada, ¿no? Una vez que acontece esa noticia, digamos, que oscurece, que corta de alguna manera esa vía de financiación, nos vimos obligados a sacrificar al momento, pero nos dimos cuenta que era un impacto muy fuerte el que recibía la entidad y para la supervivencia de la propia entidad, a sacrificar la Fundación Arte y Derecho, aunque todos el seguro a artistas, asesoramiento jurídico, toda una serie de, digamos, de las ayudas, bueno, casi todo el desarrollo de apoyo que lo seguimos haciendo a través de VEGAP, ¿no? Aquí están entre nosotros también los ganadores de propuestas y que participaron en la exposición que hay actualmente, que participan Estela Sanchís, Susana Girón, Marina García Lomas, Tomás Ruiz y Esther Pizarro. Y luego del jurado, que será el jurado de la próxima convocatoria, está con nosotros Rosa Muñoz y Miki Leal. Y bueno, ya poco más que decir, de agradecer vuestra presencia. El ecosistema cultural es siempre algo frágil, necesita de inteligencia y de sensibilidad. Había un sistema muy sofisticado que es el que ahora se ha recuperado y lo que tenemos que conseguir entre todos es que esa reconsideración obligada por la sentencia que hemos ganado, en donde, por cierto, estábamos las entidades de gestión GEDA, Gama y la de intérpretes, ¿no? Y VEGAP. Si queremos, son entidades de gestión, digamos, modestas, comparados con otras. Y ahí es una victoria, por otro lado, que tiene algo de justicia poética, en el sentido de haber conseguido este éxito vía apoyo directiva europea para poder recuperar esos recursos, digamos, ese retorno, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos que conseguir es que efectivamente la cuantía y el importe se aproxime sea equitativo, digamos, sea una compensación real, no una especie de expropiación como la que plantearon a lo largo de estos años el gobierno actual. Pienso que vivimos en una involución cultural. Incluso cuando se habla de cultura o se habla de libertades y libertad de expresión, de alguna manera es una involución democrática, ¿no? Y lo que tenemos que luchar entre todos para mantener la cultura en ese sentido abierto, de sensibilidad y no plegarnos, digamos, a unas directrices de hegemonía tecnológica y económica alejadas de nuestras fronteras. Y en ese sentido pienso que VEGAP, en esa lucha por el derecho de autor, está peleando también por los derechos humanos y por la posibilidad de una sociedad abierta y con futuro para la creación. Gracias. 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 Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria que hemos hecho en nuestra casa hermana, el Círculo de Bellas Artes. Soy Javier Gutiérrez, el director de VEGAP, Javier Gutiérrez Vicente. Voy a darles solamente unas pequeñas notas, datos, informaciones complementarias a la nota de prensa para pedir luego después la intervención de los artistas aquí presentes. La copia privada, que tiene una imagen distorsionada en nuestro país, es un mecanismo de compensación que funciona magníficamente bien en Europa. De los 27 países de la Unión, 22 países tienen reconocido el límite a los autores para que los particulares puedan utilizar libremente las obras para uso privado, para su consumo particular.
y todos tienen el mecanismo que por fin se ha recuperado en España, que es el que teníamos en 1996 y que perdimos como consecuencia de un decreto ley de 2011, del 30 de diciembre de 2011, y que provocó la desaparición de nuestra Fundación Arte y Derecho, que venía funcionando desde 1997 y que había podido financiar la existencia de casi 300 obras de arte, obras de las 5 diferentes disciplinas que VEGAP gestiona y que son premiadas. La fotografía, las artes plásticas, las nuevas formas de expresión artística, el diseño y la ilustración. Los artistas son los mecenas de sus creaciones, todos los artistas visuales, sean fotógrafos o artistas plásticos tradicionales, etcétera, porque tienen que realizar su obra sin otra financiación que la que ellos mismos ponen para ponerla a disposición del público. No es el caso del mundo literario, del mundo cinematográfico o musical, en donde hay una industria detrás que tiene un interés coaligado con esos autores y que financia la realización de las obras y que luego después las pone a disposición. Los artistas están solos, solo se tienen a sí mismos. Por eso, montar una entidad de gestión es algo más que permitir que sus derechos se gestionen. Es tener un elemento de coalición que les permite estar unidos, que permite romper la barrera de aislamiento que supone el trabajar en el estudio, en el taller, y que les permite tener una voz en la sociedad. Cuando se puso en marcha la Fundación, el interés es aprovechar esta vía que daba la Ley de Propiedad Intelectual de destinar el 20% de la recaudación de copia privada en la financiación de proyectos, la financiación también de asistencia, de apoyos, creando esa fundación que tuvimos que cerrar una vez que llegó el Partido Popular al poder y una vez que tomó la decisión, que luego fue acompañada de otras decisiones que afectaron a la cultura, de suprimir este sistema. Este sistema es un sistema de retornos económicos que financia a los autores europeos desde 1985, que se puso en marcha en Alemania y que luego después se extendió por todo el continente. Estamos hablando no solamente de un derecho de autor, es claramente un derecho de autor, pero es además un derecho social. Se trata de que la sociedad pueda, bajo unas premisas determinadas, aprovechar el ingenio y la creación para uso estrictamente particular. Es el ciclo que se cierra en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los niños que vienen a este mundo tienen el derecho humano, inalienable, fundamental, de beneficiarse de todo lo que la humanidad ha creado hasta entonces. Ese derecho de acceso, de libre acceso a los bienes culturales, se le reconoce a cualquier ser humano. Y al mismo tiempo, en el apartado segundo, se establece que aquellos autores que hacen posible la generación de este conocimiento, de esta creación, tienen también el derecho fundamental, el derecho humano, inalienable, de disfrutar de los beneficios que la explotación económica de las obras y los beneficios morales que la generación de las obras que han creado les pueda deparar. Con la copia privada, con esa compensación, la sociedad es más libre, puede acceder libremente y de forma legal a los contenidos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual y el autor, los artistas, pueden recibir una compensación que les permite un retorno económico, que les permite seguir trabajando, porque los artistas solo quieren seguir trabajando. No se trata de una operación especulativa, la remuneración es pequeña, no es grande, permite seguir trabajando. Es un derecho que se paga a la totalidad de los autores, sean o no sean socios de la entidad, y que se remunera como consecuencia de las recaudaciones, que hasta ahora el Estado había limitado al 3% de lo que se venía pagando y se pagaba con cargo a los presupuestos generales del Estado, y ahora lo vuelven a pagar las multinacionales y lo pagarán, esperemos, porque eso es lo que tenemos que conseguir, en función de los daños realmente causados a las industrias culturales. El derecho está repartiendo unos beneficios que son modestos, son pequeños, pero simbólicamente nos abre las puertas, es la antesala
para lo que mañana podremos establecer en el ámbito digital, que es el gran planeta, el gran espacio en el que se va a dirimir o se dirime ya la economía de la cultura. Hay una explotación masiva de los contenidos que se está haciendo al margen de los autores, que no están recibiendo absolutamente nada. Todos los autores, ustedes mismos como periodistas, están viendo afectados por esta situación. Es decir, en el ámbito digital, la libre utilización de las obras, y no precisamente por particulares, sino a favor de esos particulares finales, pero hecho por las plataformas que permiten los accesos, que permiten los servicios en Internet, están permitiendo la utilización masiva de las creaciones, de los artículos de prensa, de las fotografías, de las obras plásticas, y se está haciendo sin permiso de los autores. Hay organizaciones como, por ejemplo, Google, que es una plataforma conocidísima que todos utilizamos, y que tiene el 97% de los accesos del mercado, que establecen servicios directos para el suministro de obras protegidas sin pasar por los autores, sin pedirles permiso. Por ejemplo, Google Image. Google Image permite que cuando ustedes ponen el nombre de Eva Lotz puedan ver directamente su obra sin pedir permiso a Eva y pudiéndolo hacer directamente. Y si ponen sus nombres, si ustedes han hecho creaciones, también aparecerán sus creaciones ahí. En Francia se ha establecido el año pasado un sistema por el Senado francés de compensación a los autores a través de Google Image, para que Google tenga que pagar una compensación a los creadores visuales. El sistema está inspirado en la copia privada, por eso es su importancia. La importancia de la copia privada es que nos abre las puertas para establecer una solución para los creadores en el siglo XXI. Y sin más, pediría ya la intervención de los artistas para que puedan explicarles a ustedes sus puntos de vista. Bueno, técnicamente aquí yo creo que han recibido una muy pertinente información. Yo un poco voy a hablar de mi caso, ¿no? Yo en un momento dado pues tomé conciencia de lo que podríamos llamar una deficiencia de vertebración, digamos, en el sentido gremial de lo que se refiere a las artes plásticas, ¿no? Y en ese momento decidí, bueno, pues colaborar y es cuando me hice miembro, digamos, del Instituto de Arte Contemporáneo, el IAC, de las mujeres en las artes visuales, ¿no? Y también, bueno, pues a partir de ahí, pues formó parte del Consejo de Administración de VEGAP, y un poco en el sentido de ayudar a esa vertebración mayor a través del autogobierno de los artistas, ¿no? Y bueno, una de las iniciativas que a mí me parece esencial que ha hecho VEGAP en los últimos tiempos ha sido la iniciativa Seguir Creando, porque existe una ley que a mí me parece completamente absurda, que yo no sabría ahora decir cuándo se estableció esa ley. Y es que cuando un artista entra en edad de jubilación, no puede percibir, digamos, una remuneración por su trabajo sin perder una jubilación a la que tuviera derecho, lo cual es realmente grave. Es decir, que, bueno, y para poner un ejemplo, me parece gravísimo que, por ejemplo, pues un gran poeta como Antonio Gamoneda no pudo cobrar el importe de su premio Cervantes porque hubiera perdido su jubilación. Y casos más graves, que hubo hasta la viuda de un escritor que se suicidó por este tema. O sea, esas cosas hay absolutamente que modificarlas a través de la ley, y entonces VEGAP ha puesto en marcha una campaña que se llama Seguir Creando, para que el creador no pierda su jubilación
a la que tiene derecho. Por ejemplo, yo no tengo derecho a ninguna jubilación, pero bueno, eso es otra historia. Es decir, que los autónomos estamos realmente en una situación muy precaria, ¿no? Es decir, bueno, pues que están esas organizaciones precisamente para empujar, para que se modifiquen ciertas leyes, ¿no? Bueno, yo hablo como fui el último presidente de la Fundación Arte y Derecho. Quisiera, aunque ya se ha hablado y sea de todos los puntos que funcionaban en nuestra organización, pero dejar claro que cuando nosotros montamos aquello teníamos muy claro que era un dinero de los artistas que íbamos nosotros a administrar para los propios artistas. Casi era, podríamos decir, un acuerdo social que luego se ha destruido desde lo político. Como bien decía Javier, nosotros no tenemos respaldo de industria de ningún tipo. El artista plástico, en general, es un personaje que, como mucho, cotiza como autónomo, porque hay gente que tampoco sus ingresos como artista le dan para llegar a esos niveles. Y desde Vegas se trataba, a través de la Fundación Arte y Derecho y, digamos, de estos dineros que las empresas nos pagaban por utilizar nuestra materia prima. O sea, es que es una cosa que quizás si se explica así se ve de forma más sencilla. Estas empresas, la Sony, la Hewlett Packard, las grandes empresas de tecnología, fabrican una serie de aparatos que sirven para copiar. Hay una ley que impide que se copie, a no ser que se haga un acuerdo, como se hizo con la ley de copia privada, diciendo, bueno, con estas máquinas se pueden copiar, dado que nosotros, los artistas, aportamos la materia prima, las empresas pagan una compensación a las entidades de gestión de los autores que nos sirve a nosotros, digamos, como una base económica, por un lado en lo social, digo, en lo asistencial, pues para tener unos seguros colectivos o algún tipo de, digamos, no voy a hablar de seguridad porque suena demasiado fuerte la palabra, pero de un apoyo mínimo. Y por otro lado, en lo cultural, pues lo que se verá ahora en la exposición de aquí, el concurso de propuestas, donde se apoyan proyectos de artistas jóvenes. Digamos que el dinero de los artistas sirve para que otros artistas que comienzan o que no comienzan, que tienen proyectos que no pueden desarrollar, los desarrollen. Al mismo tiempo se hizo una especie también de concurso del mismo tipo sobre teoría de escritos sobre arte, que cubría un pequeño lugar que había ahí entre el libro grueso, digamos, de universitario, como quiera llamarle, y el artículo periodístico. Se publicaba un ensayo más corto. Y luego también de estudios jurídicos, dado que el panorama de los artistas desde el punto de vista jurídico está totalmente desamparado, en el sentido de que no es un tema importante para la justicia y, como tal, la mayor parte de las veces o los mismos jueces desconocen las leyes por los que se mueven, o hay casos que ni siquiera se ha legislado sobre ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo lo único que quería apuntar era eso, era como dice Eva, desde un punto de vista un tanto gremial. Nosotros intentamos organizarnos como buenamente podemos y resulta que se nos destruye desde lo político, tirando abajo los pocos acuerdos sociales que teníamos con las empresas y todo eso para conseguir algo. Por eso es muy importante que, digamos, el poder político, en este caso, tome conciencia de que necesitamos eso, que no es pedir algo que no nos pertenece, que precisamente es algo que nos pertenece, porque es nuestro dinero administrado por nosotros mismos. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? No, yo no pensaba decir nada porque está todo muy explicado. Ahora, lo que sí que me gustaría decir es, personalmente, lo que me extraña y no acierto a comprender. En el año 11 llega el PP al poder
y les da a las empresas lo que les pertenece a la cultura y a los artistas, para hacerse el simpático, posiblemente, digo, no lo sé, de que España es diferente, ¿no? Parece que debíamos de ser diferentes de todo lo que pasaba en Europa, de lo que la cultura se otorga al arte y a los artistas. Entonces, hay que agradecer la lucha continuada de VGAP para esta incomprensión y esta injusticia, pues se haya revelado que verdaderamente teníamos la razón. Los tribunales europeos y españoles pues nos han concedido lo que siempre hemos tenido. Y al final yo me pregunto, de los años 11 al 17, ¿dónde está lo que nos han robado? ¿Lo podremos recuperar? Nada más. Muy bien, gracias Juan. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Aunque esto es muy rotundo, lo de Juan queda como un final. Sí. Sí, pues, bueno, a mí me gustaría intervenir. Yo soy uno de los seleccionados en las propuestas del año pasado, es decir, las que están expuestas ahora mismo aquí en el Círculo de Bellas Artes. Yo fui seleccionado por una propuesta de diseño gráfico y yo creo que la forma en que se ha explicado el tema de la copia privada es clarísima. A mí me gustaría, como si puedo añadir algo para que se entienda bien, yo creo, además escuchando estas explicaciones, que lo que se percibe claramente es que la forma en que los artistas generan riqueza, y creo que no solamente los artistas visuales, todo el mundo de la cultura, no solo ha cambiado, sino que ha crecido. Generamos más riqueza, porque si en el siglo XIX un artista la riqueza que generaba era quizás la venta directa de su obra y el pequeño entramado económico de proveedores de materiales, intermediarios, etcétera, que podía haber de por medio, y un negocio lateral de grabados que reproducía las grandes obras, ahora hay mucha gente que se beneficia de esta obra. Y no está mal que se beneficien. Lo que está mal, efectivamente, es que no haya una distribución justa de esa nueva riqueza que estamos generando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es evidente que la copia privada es fundamental para que todo siga funcionando y, efectivamente, para que la riqueza que genera la cultura siga creciendo, porque a medida que la tecnología se va transformando, es obvio que esto se va a ampliar, pero efectivamente la distribución no puede quedar solamente en manos de un distribuidor final. Tiene que alcanzar desde el productor a toda la cadena, y si no se alimenta al productor, obviamente algún día va a colapsar, ¿no? Y pienso que eso lo saben perfectamente también los escritores, los músicos, todos los que producen cultura desde la primera etapa, ¿no? Respecto a las propuestas, yo quiero felicitar a VGAP. Yo además creo que soy, pues siento yo me he presentado 2 veces a título colectivo, como representante de colectivos, entonces quizá por eso puede ser que sea de las pocas personas que ha sido seleccionado en propuestas 2 veces, una en 2005 y otra en 2016. A mí el otro día en la inauguración me daba un poco de vergüenza decirlo y me lo callé, pero ha sido 2 momentos en los que yo he emprendido con otras personas proyectos muy ambiciosos y muy complicados, ¿no? Que dices esto... vamos a lanzar una revista, pero no es una revista normal. Entonces, pues bueno, ponemos todos un poco de dinero, pero es muy complicado, porque es un mundo, en la edición en papel enfrenta cada vez más problemas, es más difícil de vender porque competimos con el mundo digital, pero en el mundo digital hay cosas que no se pueden hacer, etcétera, etcétera. Y este apoyo que nos da VGAP, en este caso yo estoy hablando de mi caso, pero creo que los artistas compartirán exactamente mi punto de vista, es esencial para que se puedan generar cosas nuevas, cosas que tienen un riesgo, cosas que tienen una rentabilidad amplia en la sociedad. En el caso de este proyecto editorial ha funcionado, se está vendiendo, pero aparte de eso pagamos derechos a los artistas, pagamos a una imprenta, etcétera, etcétera. O sea, todo eso lo digo, hay una generación de riqueza a partir de ahí. Y entonces yo quiero animar a VGAP a que siga peleando por la web privada y que sigan, por favor, manteniendo las propuestas. No me voy a volver a presentar ya, no va a haber una tercera vez, tranquilos. Pero creo que a los muchos años que lleva el tema de propuestas, la convocatoria de las propuestas a la creación, han hecho un gran servicio a la creación artística española. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por tu intervención y por las otras intervenciones y por vuestra presencia. Y yo no sé si podemos ahora acercarnos a ver la exposición. ¿Está en horario?
O si hay alguna otra, perdona, si hay más intervenciones, por supuesto, claro. Sí, alguna pregunta, claro. ¿Cómo? Que ha sido solo un manifiesto, ¿no? Sí, yo pienso que he expresado con claridad lo que es el concepto de copia privada, la compensación equitativa, más o menos se entiende, pero claro, todos tenemos, el imaginario colectivo español tiene una sobrecarga de, digamos, de mentiras. Y entonces, claro, esos prejuicios son los que conviene desactivar. Claro. Quería añadir una nota personal. Estoy trabajando en este trabajo desde 1990, desde la fundación de VEGAP. Aquí hay algunos socios fundadores y que participaron en la comisión creada. No he dejado de aprender todos los años el espíritu de solidaridad y de grandeza que tienen los artistas españoles. Y tan es así, que, es decir, es un espíritu tan noble y es tan tremendamente indigno que la sociedad española dé la espalda a estas personas tan excelentes que son capaces de darnos esperanza a todo el país, que las dos últimas ediciones anteriores a esta, es decir, el ejercicio 2016 y el anterior, 2015, fue posible gracias a que un socio de la entidad aportó personalmente los recursos para que este concurso que el Estado nos había suprimido pudiera realizarse. No creo que haya una evidencia más clara de la solidaridad entre los artistas, del apoyo que tienen en un grupo que tiene que trabajar siempre de forma aislada o muchas veces, la mayoría de las veces de forma aislada, pero que tiene verdaderamente una conciencia social y asumir la responsabilidad de lo más difícil que hay en la vida, que es explicar lo inefable. Y yo personalmente aprovecho esta ocasión básicamente porque veo que no hay intervenciones por parte de los periodistas para felicitar a todos y cada uno de los artistas presentes y los artistas españoles por seguir actuando, porque recuerdo que en esta misma sala estuvimos hablando con el que entonces era presidente del Parlamento español y que estuvimos hablando aquí precisamente del problema que había con este asunto que mencionaba Eva de seguir creando, de la supresión de las pensiones de jubilación a los autores cuando seguían cobrando sus derechos de autor. Y hubo una intervención magnífica de un autor que dijo: es que los autores no podemos dejar de ser autores aunque ustedes nos quiten todo. Los artistas van a seguir siendo artistas porque no pueden dejar de ser lo que son. Pero España tiene una deuda con ellos. He dicho. Caramba, aún resuena ahí esa frase como titular casi. Bueno, pues está abierto, ¿no? La exposición es posible. Hoy lunes. Hoy no es posible. No lo sé. Ya. Yo por eso preguntaba, es que no sabía. Bueno, yo ya la vi, que es una exposición espléndida. Faltaría quizá dar el nombre de los miembros del jurado de la convocatoria, que va a estar presidido por Andrés Rábago, el Roto, y luego hay nombres de distintas generaciones, ¿no? Y diferentes disciplinas artísticas. No sé si tenéis la lista. No la tienes completa, no era por dar ese dato. Pero bueno, va a haber un jurado formado por artistas. Rosa Muñoz, que está aquí presente. Sí, Rosa. Que Lea, que también está presente, y en fin. Vale, pues ya mandaremos un comunicado con relación a este tema. Gracias. Bueno, pues muchas gracias.